Bueno, en el kit hemos incluido los plásticos para armar el extrusor. El extrusor es sencillo de armar, lo único que hay que tener en cuenta son algunas cuestiones que tienen que ver con donde va a entrar el tornillo moleteado, que esté alineado con el agujero donde va a ir expulsando, ¿no?, el filamento. Si esto está desplazado hacia un costado o hacia el otro, eso sería un inconveniente. Para eso les incluimos unas arandelitas, de algunas de poco vuelo y otras un poco más gorditas, para ir compensando y poder dejarlo lo más alineado posible. Y después, otra recomendación que hay que tener es cuando hermanamos este pico, bien, yo ya acá les traje uno armado, ¿no?, para que vean cómo queda después todo montado con la electrónica, el ventilador y la cama. Pero bueno, acá ya le incluimos el pico caliente y el extrusor, los plásticos necesarios para armarlo. Bien, la única recomendación que también tenemos que tener es, normalmente estos plásticos que tienen este acrílico, estas molduritas, lo que lo vamos a dejar sería mirando el extrusor así de frente con el cooler, lo dejaríamos, digamos, del lado de su vista, sería el izquierdo. Eso nos va a ser cómodo después para poder agarrar la resistencia del termistor y que nos permita llevar los cables de manera prolija. La única cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de hermanar esta parte mecánica con esta parte caliente es que los dos orificios estén alineados correctamente. Para esto lo que vamos a hacer es introducir un filamento antes de hermanarlos. Bien, y el armado es muy sencillo. Les proveemos de todos los tornillitos con sus respectivas Grover, arandelas y tuerca. Les recomiendo que utilicen las Grover. Esto es lo que permite que todo el conjunto quede bien armado y no tengan problema después con el movimiento que se afloje. Así que lo que vamos a poner es el soporte del cooler por debajo y acá se pone un tornillo, ¿no? Y del otro lado del cooler se pone una pequeña tuerquita que ya está el plástico con la marca de la tuerca para encastrar. Bien, entonces ponemos el plástico del cooler y ponemos el plástico del extrusor y todo este conjunto lo hermanamos con un tornillo, una arandela Grover. Bueno, el fan del cooler es dual, una parte empuja hacia abajo y otra hacia el disipador. Ponemos el extrusor, la parte plástica del extrusor por encima del pico caliente y el soporte del cooler por debajo. Este ya tiene un lugar para encastrar una tuerca y con cuidado vamos a proceder a ponerlo. Bien, ajustamos acá y en este momento es donde metemos el filamento dentro de esto para hermanar los dos. Por detrás vas a tener el lugar donde podés meter el otro destornillador para ajustar el otro tornillo. Eso va debajo del motor. Bien, entonces vamos a poner de la misma manera un tornillo con su arandela Grover y con su arandela de poco vuelo. Y del otro lado vamos a poner una arandela de alto vuelo, otra Grover y la tuerca. Metemos el destornillador y ajustamos.
Una vez que tenemos ajustado y alineado el extrusor con el filamento y todo, bueno, vamos a proceder a armar el tornillo moleteado. A ver. Retiramos el plastiquito que tiene de soporte y vamos a proceder a poner los rulemanes. Bien, uno va de este lado, el otro va del otro lado. Y el otro va con este eje de polea en la compuerta de adelante, que es el que presiona el filamento. Bien, esta puertita se pone acá y vamos a poner un tornillito por este lado y vamos a sacarle el plástico. Entonces ponemos el rodamiento con el eje de polea, ajustamos la compuerta del filamento. Ajustamos y nos fijamos que pivotee correctamente. Bien. Bueno, hermanamos el pico, centramos con un filamento y a la polea le ponemos el tornillo moleteado y le ponemos unas arandelas que ya incluimos en el kit, que algunas son más finas y otras más gruesas, que nos permiten alinear correctamente el moleteado del tornillo con el agujero que guía el filamento. Bien, este tiene que estar correctamente alineado en el centro. ¿Correcto? Bien. Luego, del otro lado ponemos unas arandelas que nos sobraron y luego ponemos una tuerca . La arandela Grover y la contratuerca. Esto, antes de ajustarlo, también tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ajustar no la tuerca de afuera, sino la tuerca de adentro hacia acá, porque si no todo esto quedaría rígido y no se movería. Bien, tiene que tener una pequeña holgura para que esto se mueva sin quedar ajustado del todo. Bien, para eso vamos a necesitar una llave del 13. Ajustamos. Y ajustamos la contratuerca. Y que nos quede sin moverse demasiado. Y que gire libremente. Una vez que tenemos el extrusor así armado, ponemos los dos resortes y los dos tornillos largos. Y estos van a ser los encargados. Ponemos las tuerquitas en los plásticos. Ponemos las tuerquitas en los plásticos y los tornillos con resortes. Ponemos el tornillo con resorte y una arandelita .
y el tornillo, el resorte, una arandela. Y ahí ya tenemos nuestro extrusor armado y listo. Lo único que faltaría montar sería el cooler y la resistencia y el termistor. Bien, el motor y la cama. Para eso también la cama vamos a necesitar 6 precintos. Estos ya los metemos de esta forma. Y la cama la vamos a hermanar con el extrusor. En el kit hemos incluido 2 tornillos de métrica 4 y sus tuercas de métrica 4. Estos son los únicos 2 tornillos que van a ver en métrica 4, que solo se usan para murar la cama con el extrusor. Esto lo podemos armar así aparte, no hay problema. Luego lo único que vamos a hacer es ajustar los precintos cuando estemos en el marco. Bien, así que ahora podemos poner la tuerca por el costado. Bien, vamos a poner el tornillo y vamos a ajustar de un lado y vamos a hacer lo mismo del otro. Vamos a poner la tuerca en su orificio correspondiente. Metemos el tornillo y ajustamos. Bueno, genial. Entonces, lo único que tenemos que fijarnos es de ponerlo correctamente alineado y después de alineado lo ajustamos. Bien, acá tenemos la cama, el pico caliente, el extrusor y el soporte para el cooler, todo montado. Bien, acá ya tenemos uno igual que tiene el motor montado con su respectiva polea. Esta también viene provista con su tornillo, su tuerca, la polea impresa. Y acá lo único que tenemos que tener cuidado es de ponerlo correctamente arrimado acá para que no haya juego muerto entre los engranajes. Bien, esto se puede regular y apretar, más o menos. La polea hay que quitarla o sacarla y se pone al revés. Bien, sí, a veces los tornillos varían y el plástico siempre es el mismo. A veces puede quedar un poco de juego entre el tornillo moleteado y el plástico, porque los tornillos a veces son de diferentes marcas y tienen diferentes diámetros de cabeza. Lo que podemos hacer, si nos queda un poquitito flojo, es ponerle la gotita y esto nos permite que esto no tenga una zona muerta. Esto es fundamental al momento de la retracción. Si esto tiene juego, el motor está haciendo la retracción, pero la rueda se está moviendo y el tornillo moleteado no. Bien. El extrusor, vamos a ver que el cuerpo del bloque nos queda hacia el lado de la cama, no hacia el lado del ventilador. Bien. Y acá es donde vamos a poner la resistencia. La resistencia tiene un Allen de prisionero en el bloque. Bien. Y esta es la que vamos a usar para murar la resistencia. Y el termistor no va con resistencia, no se puede apretar. Es esta pequeña gotita que la vamos a meter en este agujero contiguo, ¿bien? Teniendo en cuenta de que esta puntita de la pieza tiene que quedar en el medio, lo más cerca del pico, ¿bien? Si lo pongo por afuera está midiendo el aire. Lo que tengo que medir es justo la mitad, así que lo voy a doblar en ese lugar para saber qué es la mitad y lo voy a meter hasta ahí. Luego, con la... Vamos a aflojar el Allen, vamos a poner la resistencia y vamos a ajustar.
Bien, estos cables los vamos a pasar por los plásticos y los vamos a murar por este lado y los vamos a hermanar con el cooler y nos va a quedar como estos, que vienen de acá, giran acá, bien, y los hermanamos con el del cooler, todos con un precinto ahí.